¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. El día de hoy, Día de la Virgen de Guadalupe, vamos a entrar a uno de los misterios más bellos acerca del corazón de Jesús, su madre. Por eso, el día de hoy queremos dedicar este episodio a mirar a la Virgen de Guadalupe con unos ojos nuevos, desde su historia, desde la fe y también desde aquello que la ciencia ha descubierto en su imagen, que sigue viva y presente a través de él el día de hoy. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Brenda, muy contento de que nos inviten desde acá en mi tierra, en Cancún, pero muy contento, fíjate, de poder hablar de la Virgen, porque hay que hablar de ella en todos lados, y sobre todo que estamos en una fecha muy importante, hoy en estas fechas, y que se cumplen 500 años dentro de 6, hay que hablar de ella y conocerla más, así que con mucho gusto quiero platicarles de muchos detalles del Nícanor Pogua, de la historia, de todo. Excelente, pues hoy tenemos el honor de tener aquí a Jorge, un invitado muy especial, experto en la Virgen de Guadalupe. Y pues justo quisiera comenzar por ahí, Jorge. Platícanos un poquito de quién eres tú, cuál ha sido este camino pues personal que te ha llevado a dedicar tu vida a estudiar y a difundir el mensaje guadalupano. Mira, muchísimas gracias. Fíjate que soy más un enamorado que un conocedor. Eh, Sari y yo nos casamos en la Basílica de Guadalupe. Nos casamos ahí porque teníamos muchas ganas de, ya como siempre, planear la boda. Ya habíamos dicho en Cuernavaca, hay unos jardines maravillosos. Pero había un padre a quien queremos mucho, el padre Rafael Jacome, el legionario, que nos invitaba cada sábado a ir a una misa en la Basílica. Y nos fuimos enamorando de ella y entendiendo que ella estaba ahí, estaba viva y nos iba a proteger. Entonces dijimos, ¿por qué no de ofrecer nuestro matrimonio y casarnos ahí? Y iba a ser complicadísimo. Quien se casa en la Basílica de Guadalupe, habrá que vestirse de conchero y habrá que ponerse penacho, y cómo había que hacerle. Y resulta que no, que después de muchas cosas encontramos con que había un huequito un día 10 de julio a las 3 de la tarde, que nosotros creíamos que era una hora malísima. Después nos enteraríamos de esto de la hora de misericordia, pero todo lo fue manejando la Virgen. Nos casamos ahí y a partir de entonces le ofrecimos nuestro matrimonio a ella. Y una de las cosas que hicimos, sin querer porque no sabíamos qué iba a pasar, una imagen como esta es otra porque en donde está, es en la sala en donde tenemos la imagen, la original, la que trajimos de la Basílica de Guadalupe. Eh, Nos llegó o nos las trajimos a la casa para decirle, cuídanos siempre. Alguien nos había dicho que estaba viva, que su presencia y su casita. No conocíamos mucho de eso y la pusimos. Bueno, Brenda, han pasado cosas extraordinarias, extraordinarias. Nos metimos a esto como para darle gracias a Dios de todo lo que ha ido haciendo con mi familia, con nuestro matrimonio, con nuestros 7 hijos, con cada uno de ellos que estás viendo el testimonio, las cosas. Mira, les voy a poner cosas como estas. He visto a varios de mis hijos y recuerdo hace poquito tiempo a mi hija Ana, ella está estudiando medicina, recargada junto a la Virgen. Así imagínate, está recargada junto a la Virgen. Tiene un novio maravilloso, la verdad es que es un tipo, un chavo muy bueno del Salvador, pero pensando qué va a pasar y qué va a pasar su futuro, pidiéndole a la Virgen, poniendo en sus manos su vida, su corazón, su todo. Hemos visto cosas extraordinarias, como está en la sala, rezamos con ella y el rosario y muchas cosas que han ido pasando. Y de verdad lo que ha sucedido en la casa, en la familia, tiene no mucho, absolutamente que ver con ella. Han habido milagros enormes, patentes, cosas que no puedo explicar de otra manera más que la intervención de María cuidándonos, porque obviamente la intervención de Jesús, y ahorita vamos a platicar de esto, la intervención con ella. Y entonces ha sido tan fuerte esto. Yo soy ingeniero mecánico, estuve trabajando durante 15 años en la Universidad de Anáhuac, que era vicerrector de formación integral. La vida me ha llevado por muchas cosas de esta, y hace 2 años que me jubilé, le dije a María Santísima que me encantaría trabajar para ella. Y entonces, a partir de ese momento, empezaron a surgir muchas cosas. Conocimos al fotógrafo, el fotógrafo que toma la fotografía con la cual todas las imágenes de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica de Guadalupe, todas se reproducen con un negativo tomado en 1999, que es bellísimo.
y lo conocimos y dijimos, queremos hacer esto, que más familias se atrevan, se llama Casitas de Guadalupe, ahorita voy por allá, se atrevan a vivir lo que significa tener la presencia bellísima de María Santísima. Todo esto se ha ido juntando y entonces, pues los últimos años de nuestras vidas han sido trabajar, platicar para ella, llevarla para ella, y ella se ha ido encargando de muchas otras cosas maravillosas. Entonces, lo que puedo platicarte es una vida maravillosa, un matrimonio padrísimo, amo mucho a mi esposa, nos amamos mucho, mis hijos están haciendo cosas extraordinarias, ahí van, hacen apostolado, se mueven todo, pero el centro ha sido los milagros patentes de la Virgen cuidando a nuestra familia en todos sentidos y cada vez más. Qué increíble, Jorge. Yo que tengo apenas un año de casada, bueno, un año y medio y una hija, veo a matrimonios y a familias como las tuyas y los veo para arriba deseando que algún día yo también pueda estar así, ¿no? Con una casita con Dios y la Virgen al centro. Y justo te quería preguntar, a ver, este apostolado tuyo, Casitas de Guadalupe, que me imagino que surge de la experiencia de verdaderamente tener a la Virgen consagrada dentro de su casa, dentro de su hogar, pero ¿hubo algún hecho, experiencia, algún milagro así en concreto que nos puedas compartir que te haya hecho a ti y a tu esposa dedicarse a esta causa? Mira, necesitamos 12 horas para hablar de todos los milagros. Fíjate que eh, cuando Sara y yo nos conocemos, una de las ideas que teníamos era tener muchos hijos, queríamos tener 6 hijos. Y se lo ofrecimos a Dios, y es algo que no es así de sencillo, ¿eh? Las familias, y tú lo sabrás, y hay muchas familias que están intentando que vamos para allá, y siempre ha sido complicado, y sin embargo Dios nos los ofreció. Nos los ofreció y nos fue cumpliendo, y entonces estas cuestiones han sido así. Yo me he dedicado más como ingeniero en muchas cuestiones, pero después me dediqué a hacer eventos, la docencia, Sari también. Y una familia en estos tiempos de 6 hijos para esto es complicada. Y una de las cosas complicadas parecería que es la economía, pero más bien es la falta de fe, ¿no? Entonces le dijimos, sale, si tú nos dejas lo hacemos así, pero necesitamos que nos ayudes. Han habido, no todo es el asunto de economía, han habido milagros en el asunto de enfermedades, han habido milagros en el asunto de cosas que han ido pasando, enfermedades que nos decían, nunca hemos tenido una muy grave, pero que parecía que tenía que estar ahí y se arregla. Posibilidades de accidente en carretera, me acuerdo de 2 yendo en carretera, punchándose una llanta y que parece que no va a pasar, y justo en ese momento se quita uno, se pone el otro, y te bajas y dices, qué buena suerte tenemos, no puede ser, y en el momento que empezamos, hace mucho tiempo, empezamos con una primera idea de la Virgen de Guadalupe y dijimos, vamos a hacer una experiencia, vamos a dejar todo, yo dejo mis trabajos, lo que sea, vamos a trabajar para la Virgen. Y mientras no agarraba esto, pues teníamos que sacar a nuestros hijos de la universidad, de la escuela, todavía no estaban en la universidad, había que sacarlos, y una llamada del director de la escuela para decirnos, tienen sus becas del 100%. Espérame, ¿cómo te explico? Nunca las pedimos. No pedimos beca, no pedimos tal, o sea, de verdad, ¿qué está pasando? Wow. Ver cómo Dios iba arreglando cosas como estas en el lugar. Hay un episodio muy simpático que nos sucede. Era una Navidad hace, yo creo que es como 10, no, como 13 años, 13 años. Las cosas de economía no estaban funcionando muy bien, sin embargo, siempre hemos sido muy echados para adelante. Y en la casa donde vivíamos, pues ya teníamos que salirnos, eran 27 de diciembre, nos piden la casa, tenemos que soltarla, no tenemos dónde llegar, no tenemos dónde rentar, sacamos, bueno, lo ponemos a rentar las cosas y decimos, bueno, no va a haber nada más para hacer, y nos invitan a una cena con unos amigos que nos haríamos muy amigos en un programa de radio que tenemos de la Virgen de Guadalupe, muy amigos, pero en ese momento nos conocíamos, nos invitan a una cena y era casi Navidad y bueno, váyanse muchachos. Y en la cena se acercan y dicen, oiga, tenemos un pequeño problema, queremos ver si nos ayudan. Nos vamos a ir a vivir a Houston y necesitamos a alguien que cuide nuestra casa. Porfa, díganos que ustedes pueden cuidar nuestra casa a partir de cuando, de hoy mismo, nos vamos mañana. Pueden llevar sus No cosas a la puede casa. ser. Llevamos las Wow. cosas para allá y nos quedamos, esa noche nos quedamos en un cuarto, era una especie de palacio precioso. Todos, mis hijos, todos dormidos con mamá y papá, volteando al cielo diciendo, no puede ser que Dios sea tan exacto y que María de Guadalupe pueda hacer este tipo de cosas. Porque era llevar la imagen de la Virgen, entrar a todos lados. De esas te puedo platicar muchísimas. Pero yo creo que de las más, y lo platico porque es algo muy poderoso. Nuestros primeros 6 hijos, una de ellas, la tercera, María José, muere cuando teníamos un mes de embarazo.
muere, sin embargo, siempre he estado en cuenta y queremos que esté en el cielo y la quiero conocer y debe estar, por algo se la llevó Dios para allá. Debe ser latosa, pero preciosa la chamaca. Espero yo conocer. De los 5 que quedaban aquí, solo era una mujer y 4 hombres. Y ellos estaban en primaria todavía todos. Y siempre que los llevaba en el coche a la escuela, siempre hacíamos oración y una de las cosas que pedían es, papá, vamos a pedirle a Dios que nos dé otra hermanita. Tenemos una hermanita, queremos 2. Habían sido 5 cesáreas, 5, y las 5, la última estuvo a punto de fallecer, Sari. Y les decía, no se puede. Pero papá, queremos otra hermanita, no se puede. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Pídanselo a quien creen que se los pueda ayudar. Y ahí van, los chamacos, y se van frente a la Virgen de Guadalupe a decir, mamá de Guadalupe, queremos una hermanita. Queremos una hermanita. Una semana después estamos dando una plática prematrimonial, hemos ayudado mucho en prematrimoniales, y se levanta una señora, porque estábamos hablando de si no puedes tener hijos, adopta, ¿no? Se levanta una señora y nos dice, ¿y ustedes adoptarían? Mira la foto, son muchos chamacos, difícilmente alguien nos va a dar alguien para adoptar. Dice, no, el mejor lugar donde una chiquita puede llegar es un lugar con hermanos. Y yo soy la asistente directa de la secretaria del DIF, de la presidenta del DIF, así que mañana tienen cita conmigo y vamos a ver. Empieza un proceso bellísimo. Y gracias a Dios nos llega después de algún tiempo, que es un milagro como llegar, una chiquitina de 16 horas de nacida, nuestra Amy, nuestro tesoro, que llega por una cuestión de pues, no sé, hay un sacerdote que pasa por Sonora y le dice a un grupito de personas, conozco una familia en Querétaro, que son grandes, que es una familia grandote que quieren tener un bebé y adoptar, y una señora de allá levanta la mano y dice, oigan, estamos cuidando nosotros una chiquita que quiere dar en adopción, porque no sé qué tantas cosas, y sería maravilloso, y los juntamos, y yo no lo sabía, y un viernes me llaman por teléfono y dicen, tú no me conoces, Jorge, pero tenemos una chiquita y tu hija está con nosotros, tu siguiente hija. Oye, qué padre, qué buena onda, sí. No me entiendes. Se acaba de romper la fuente ahorita. Te hablamos ahorita, pero te lo queremos decir, pero no pudimos más que antes. Consigue un vuelo. Ven para acá, porque tu chiquita está con nosotros. Nosotros supimos de nuestra hija justo en el momento que nació y 16 horas después la teníamos en nuestros brazos y empezó el proceso de adopción, que fue un proceso bellísimo. Y nuestra Emi, que tiene 13 años, ha sido un ejemplo y un dado enorme de lo que Dios ha hecho. Milagros de ese tamaño y más. Te puedo platicar muchísimo. Qué fuerte, Jorge. Estoy aquí al borde de las lágrimas. Qué bonito escuchar esto y ver la obra de la Virgen, que a final de cuentas ella es madre, ¿no? Y supo dónde acomodar también a esa hija suya, tan amada, en una familia tan bonita como la de ustedes. Qué bendición, de verdad. Jorge, pues bueno, como sabes, este episodio lo estamos sacando el Día de la Virgen de Guadalupe y pues me parece justo que recordemos un poco de la historia misma de nuestra Virgen de Guadalupe. Como lo platicábamos, la Virgen es la misma, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, es la misma, no es la Madre de Dios, pero como a mí me gusta decirlo, pues es la misma con diferentes disfraces, por así decirlo, ¿no? Que se adapta a la cultura en donde se está apareciendo, a los tiempos en los que se está apareciendo, pero creo yo, y no porque seamos mexicanos, que la Virgen de Guadalupe tiene algo muy especial y muy diferente a todas las demás advocaciones. Entonces quisiera, Jorge, que nos pudieras platicar un poco de la historia misma de la Virgen de Guadalupe. Claro que sí, y voy a ayudar un poco con lo que estás diciendo. Lo crees y lo crees bien. Y no solamente lo crees tú. Lo cree, hay un papa en el siglo pasado que dijo, no ha hecho con ninguna nación nada tan grande como lo que hizo con esta nación. Y lo creen, así como nosotros escuchamos y medio gore, ya hay que ir a Lourdes, ya hay que ir a Fátima. El mundo entero quiere ir a donde se dice que la Virgen vive, a Guadalupe. El mundo entero, el templo católico más visitado del mundo es la Virgen de Guadalupe por mucho, por encima del Vaticano, por encima de todos. Es el templo más visitado y entre hoy y mañana van a pasar más de 4,5 millones de personas caminando por ahí. Es impresionante lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque María quiso quedar y poner su casita aquí. No es porque seamos dignos y seamos los mexicanos especiales, es porque ella lo quiso y nosotros nada más nos toca cuidarla.
nos toca cuidar y se quiso quedar aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Un poco de esta historia maravillosa que todos sabemos, 1531, aquel 9 de diciembre, un poquito antes, la verdad es que el pueblo mexica traía muchos problemas. Acabamos de ser conquistados en 1521, eh, estábamos sin nada. Nosotros creíamos que este pueblo creía que el dios Sol era lo más grandote y de repente terminan los sacrificios y el Sol sigue saliendo y se sienten traicionados, se sienten que todo lo que tenían se había acabado. Pero además no solamente traicionados, son esclavizados, les quitan sus cosas, les quitan sus posesiones, les quitan sus armas, les quitan las flechas. Cuando nacía un niño le daban flechas para decir, tú eres el guerrero, les dicen, ya no hay más guerreros, se acabaron todos los guerreros, todo, su dignidad, su fuerza, todo lo que tenían se estaba cayendo. Los españoles llegan con una enfermedad que se llama la viruela. Se muere 1 de cada 2 mexicas durante ese 1521 a 1531. Empiezan a pasar cosas, el pueblo se siente triste y además, no solamente triste, se está muriendo por completo. Y además resulta que hay un grupo español, no los sacerdotes, no Fray Juan de Zumárraga, ellos eran tipazos buenísimos, pero todos los que venían del ejército venían a conquistar y no querían que se bautizaran, porque si te bautizas ya tienes alma y no te puedo tratar como animal. Entonces trataban de evitar el bautismo, luchaban contra los monjes, contra todos los misioneros para que no pudieran bautizar y ellos trataban de quitar. Era un desastre, era un desastre. Y resulta que de acuerdo al calendario azteca, el solsticio de invierno de 1531, el 12 de diciembre, para entonces el invierno era el 12, hay un cambio después entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, pero en la época de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre equivale al 21 de diciembre nuestro, el solsticio de invierno. Cuando el sol tiene menos fuerza, es decir, la noche es la más larga en el día y el sol es el más chiquito. En la noche del solsticio de invierno, digamos entre el 11 y el 12 de diciembre, de acuerdo al calendario azteca, se cumplía un tiempo y si las cosas iban tan mal, lo más seguro es que en ese momento se acabaría el mundo. De acuerdo a lo que ellos decían, se acabaría el mundo. La Virgen elige ese momento preciso. Dice la historia. Esta historia sacada son 16 hojas de un panfleto que se llama el Nicanmopowa. Eso es bien importante saberlo. No lo inventa nadie, no se lo copia. Esto está escrito. Hay un amigo de Juan Diego que se llama Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, él es hijo de español e hijo de mexica. Desde que llegan los españoles en 1492, ponen escuelas, hacen muchas cosas. Y este Toñito, aprende a leer y escribir. Ningún mexica sabía escribir. Todo eran glifos, eran dibujos. Entonces aprende a leer y escribir. Cuando se aparece la Virgen, Juan Diego se queda todos los días ahí junto a la Virgen a platicarle a todo mundo lo que pasó, todos los días, todos los días. Y Antonio Valeriano va todos los días a escuchar hasta que escribe 16 hojas, se las enseña y le platica a Juan Diego qué es lo que escribió. De lo que sucedió en ese momento, Juan Diego dice esto. Esas hojas que empiezan es en náhuatl y dice, aquí se narra, eso significa Nicanmopowa, aquí se narra cómo apareció la Santísima Virgen, tal. Esas hojas se pierden en el original, pero hay un monje que transcribe varias veces, 10 veces se cree, y uno de esos 10, el único que queda, la única copia, está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Lo que les voy a platicar está ahí, y está escrito y lo sabemos. 9 de diciembre, un indiecito muy sencillo, Juan Diego iba caminando al catecismo, ya se había formado, ya se había convertido, y de repente al pasar junto a un cerro, el cerro del Tepeyac, que no había nada, ve una gran luz, ve que las piedras parecen brillantes, escucha el sonido de pájaros bellísimos, algo está sucediendo y dice, ¿acaso ya morí? ¿Acaso estoy en la tierra del maíz, en la tierra de mis antepasados? Cuando de repente desde arriba, del cerro, una luz enorme y escucha que le dicen, Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Juan Diego sube y se encuentra con la doncella más bella que jamás había visto. Y de acuerdo a lo que le habían dicho y la belleza de María que le habían contado, ella es María, estoy seguro. Y le contesta, voy a tu casita sagrada donde están tus sacerdotes a seguirme formando. ¿Qué quieres de mí? Y la Virgen le va a decir 3 cosas que tienen que ver con este programa y son las que me gustaría que tuviera muy bien fuerte. La Virgen le va a pedir 3 cosas. La primera le va a decir quién soy, quién es ella. Y le dice con estas palabras, ¿sabe, hijo mío, que yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María
Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Quiero que sepas con quién estás hablando. La perfecta, siempre, Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. ¿Cuántas veces nos han cuestionado y nos han dicho, esto es una invención de la iglesia, esto que dicen que es mamá de Dios? Perdón, 1531, en la voz de María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Esta es la presentación bellísima. La segunda cosa que dice, que es muy bella también. Quiero que me hagan mi casita sagrada. Mi casita sagrada, ¿y en dónde? ¿La del Tepeyac? No, no solo esa. Imagínate, Brenda, que aquí en nuestro México, en la zona de Quintana Roo, hay zonas de gente muy sencilla que nunca, lo sé, nunca va a poder ir a la basílica, jamás. Ellos entonces no van a poder tener esta promesa a la Virgen porque la casita es allá, ¿no? La Virgen quería que todos, y por eso nosotros nos llevamos la imagen, y por eso está ella aquí, y por eso el proyecto de Casitas de Guadalupe, todos nos atreviéramos a hacer su casita sagrada. Y entonces le dice, ¿por qué? Quiero que me hagan mi casita sagrada en donde les voy a mostrar a Él, al verdaderísimo Dios por quien se vive. Se los voy a mostrar en donde lo voy a ensalzar a Él, en donde lo voy a poner de manifiesto a Él, en donde se los voy a entregar a Él en mi amor persona. Ella venía embarazada. Y esa es nunca se había presentado, había aparecido la Virgen embarazada, por eso también es distinta. Venía embarazada y cuando ella dice mi amor persona, la personita que tiene ella aquí es Jesús, en donde lo va a mostrar en mi amor persona, se los va a dar en mi mirada compasiva y ojalá tengamos la oportunidad de tener una imagen de la Virgen de Guadalupe cercana y ver la mirada de Jesús, la mirada de María, que es una mirada preciosa, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, y termina diciéndole, en mi auxilio y en mi salvación. Yo a partir de ahorita te voy a auxiliar y te voy a ayudar a llevar al cielo. Te voy a salvar si tú haces mi casita sagrada. Porque no es para mí, es cristocéntrica. Porque aquí viene Jesús. Ese mensaje es poderosísimo. Cuando alguien no capta el mensaje de María de Guadalupe, es el más cristocéntrico de todos. Vengo a traerlo a Él, a mostrárselos a Él, a ponerlo en sus manos. Cuando pones una imagen de la Virgen en casa, significa que estás poniendo también a Jesús. Tercer mensaje, que es precioso también, y con esto ya lo manda, te dice, porque quiero y te pido ser tu mamá. Me encantaría ser tu mamá, porque quisiera que me diera la oportunidad de ser tu mamá. Porque de alguna manera Juan Diego ya había perdido a su papá, a su mamá, había perdido a su esposa, María Lucía, estaba solo, estaba con su tío, pero sentí un hueco en el corazón y María no se equivocó en escogerlo a él. Juan Diego tenía 57 años, no era un jovencito, 57 años cuando pasa esto. ¿Por qué quiero ser tu mamá? ¿Me das permiso? Y cuando María lo dice a ella, te lo está diciendo a ti que estás escuchando el programa ahorita, estás viendo este podcast. Oye, le das chance. A ella le encantaría cuidarte y tenerte y protegerte siempre. Quiere decirte que es la madre de Dios, quiere decirte todo lo que puede hacer por ti. Quiere decirte que le encantaría que hicieras una casita, en serio, física, que pusieras una casita. Y la tercera, le encantaría ser tu mamá. Juan Diego escucha todo esto y le dice, me encanta que quieres que haga. Y entonces cuando se va y vea con el obispo y dile que le haga una casita, y va con el obispo no le cree, regresa. Mi hijo tal vez vuelve a ir, por favor, va con el obispo de nuevo, pero ya con María le dice, confío mucho en ti, tú puedes. Juan Diego va mucho más confiado, le dice al obispo, y el obispo le pide algo que es muy fuerte. Ok, sale. Para poderte creer que te manda la Madre de Dios, quiero que me traigas una prueba sobrenatural, desde luego. Una prueba sobrenatural para ver si te manda la Madre de Dios. Y él regresa. Este es un poco lo que está pasando. Regresa, le dice a la Virgen María, si me mandas una señal, ya lo hicimos, ya lo creyó, ya con esto, ya este arroz ya se coció, ya hicimos lo que hace falta, lo vamos a lograr. Entonces le dice, ven mañana, no te preocupes, sale mi hijo, ven mañana. Mañana tomarás la señal e irás con el tío. Juan Diego va, perdón, y llevará la señal al obispo. Juan Diego llega a su casa, su tío se está muriendo. ¿Qué es el día de hoy? Justo el día 11, cuando María le dice, 11 y 12, porque se juntan los 2 días, María le dice, ven para acá. Juan Diego se da cuenta que su tío está muriendo y dice, no puedo, tengo que cuidar a mi tío, tengo que hacer algo por mi tío, porque claro que le quiero ayudar a la Virgen, claro que quiero estar con ella, pero tengo un problema más grandote, un problema tan grandote
que necesito otra vez ir por ahí, por pasar por el cerrito para buscar un sacerdote para que le confiese. Necesito pasar por ahí y me voy a ir despacito, escondido, para que la Virgen no me interrumpa, para que la Virgen no me quite el tiempo, para que la Virgen no me pregunte por esto, porque traigo un problema muy fuerte. Y yo creo que ese problema muy fuerte no tiene solución. Así que me voy por aquí, ni siquiera pensó en pedírsela a ella. Me voy por aquí escondidito para que la Virgen no me vea. Juan Diego va a caminar el día 12, por la mañana, por la madrugada, para ir a buscar un sacerdote. Ahí donde él sabía que estaban los sacerdotes, tiene que pasar por el Tepeyac y se va a ir despacito tratando que la Virgen no lo vea. La Virgen desde arriba, desde el cerro, lo ve y le dice: mi hijo, voy por ti. Como en ninguna otra aparición, en ninguna otra. Todos los videntes van a donde va la Virgen, siempre, todos a la Virgen, todos a la Virgen. Esta vez, la Virgen va a bajar donde está su hijo, porque bajaría por ti y por mí y por cualquiera de nosotros para salvarnos y sanarnos. Se le aparece y le dice: ¿qué tienes? Mi tío se está muriendo, no hay nada que hacer. Ya se está muriendo. Y entonces la Virgen va a sacar la frase más bella que existe en la historia del mundo, dicho por María. ¿No me entendiste, mi hijo? Que no estoy aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu mamá. ¿Que no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Quién estaba en el hueco de su manto? Te está diciendo: te tengo aquí, te estoy llevando conmigo, Jesús. ¿Que no soy yo la fuente de alegría? No te vuelve a preocupar cosa alguna, nunca más. Y esta no se lo dijo a él, nos lo dice a nosotros, porque creemos que hay tantos problemas y tan fuertes, y se nos olvidó tener a la Virgen en un lugar como en la sala. Y ya no bajo a la sala para decirle, porque creo que la Virgen es solamente una imagencita que hay que tener ahí, pero ni modo que le diga y que le pida. Ella no puede, por eso va a pasar de lado como Juan Diego, para no decirle nada, porque ella no puede hacer nada. Porque ella no podría ayudarnos. Y ella está ahí esperando que le pidamos. Está viva, esperando que le pidamos y le digamos: tengo este problema. Y nos va a decir lo mismo: que no te acuerdas quién soy, que no sabes que yo soy tu mamá. La dicha y el honor de ser tu mamá. Te quiero y te puedo ayudar si pones tus problemas en mis manos. Y en ese momento, en la historia de Juan Diego, la Virgen se diloca, salva al tío, lo sana por completo y le dice: tu tío está sano. Nunca más vuelvas a preocuparte si estás conmigo. Lo demás, pues ya veremos qué fue lo que pasó. Esa es la historia de Juan Diego diciendo: dime dónde están las flores, subir por ellas, llegar con el obispo y decirle: aquí está, señor obispo, la prueba. Y al soltar las flores, aparece ella. La única pintura que existe de la Virgen hecha por Dios. Una pintura hecha por Dios. Qué increíble poder escuchar pues con mayor lujo de detalle esta historia que muchas veces creemos que conocemos, pero siempre hay más, ¿no? ¿Y crees que el día de hoy de alguna manera la Virgen nos esté pidiendo a nosotros ser como esos Juan Diegos? Sí, fíjate que no es casualidad que vino hace 500 años y parecería que vino para lo que pasó hace 500 años, que cambió la historia y salvó a ese pueblo y nos unió como pueblos y se bautizaron 7 millones de personas, 9 millones de personas en 7 años y nos unió. Es un pueblo precioso, maravilloso. No pasó eso en Estados Unidos ni en otros lados. La historia de nuestro pueblo es una historia maravillosa. Nos salvó de todas las maneras posibles. Pero ella sabía lo que iba a pasar. Y yo creo, Brenda, que en estos años que nos quedan y aquí al 2031 vamos a ver milagros enormes. Yo creo, esa es teoría mía. Recuerdo cuando era muy chavito, muy chavito. Mi mamá Rosita, que, ella sí es católica, me da 3 vueltas y media. Ella me decía que había un grupito de monjitas y de personas que decían: algún día la evangelización va a regresar de México al mundo. Ah, pues qué padre, me encantaría ver de qué va a tratarse, ¿no? Y mientras más se acercan estos 500 años, yo creo que sé por dónde va. Va a ser de la mano de la Virgen María a muchos lados del mundo. El mundo quiere venir, el mundo está conociendo y no conocen la historia de Nican Poe. Si conocieran lo que la Virgen está pidiendo, el poder que tienen las cosas, bueno, serán cosas preciosas, no nada más en la imagen. Todo lo que hay detrás, te platiqué una cuestioncita chiquita. Esto es para hacer una plática, yo me dedico a dar estas pláticas y tardo 1 hora y media en platicar nada más este pedacito que platiqué en 12 minutos, ¿no? Yo estoy seguro que está pidiendo a muchas personas
que en México, que volvamos a confiar en ella, que consagremos nuestros hogares, que la pongamos otra vez a ella, que la pongamos como reina, que la entronicemos y que le pidamos que nos ayude. Creo que viene una parte de esa parte de Juan Dieguito, la de confía en mí que no estoy aquí, que soy tu madre, pero viene también la otra parte. Oye, te pido que seas mi mensajera, te pido que seas mi mensajero. Ahorita lo que están haciendo ustedes, Brenda, con este programa, con este podcast, y la Virgen se los va a recompensar. Están siendo mensajeros de María. Con esto que están haciendo ahorita, a las miles de personas que lo están viendo, se están convirtiendo en mensajeros a María y recordar el mensaje. Y a lo mejor va a salir alguna familia que diga, oye, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no ponemos una imagen de la Virgen en el centro? Y con eso va a estar pagado ese programa y mucho más. Porque pueden pasar cosas enormes, porque una vez que ella está ahí, pasan cosas extraordinarias. Sí creo las dos. La pregunta que me está diciendo, sí creo. Creo que debemos renovar, pensar que ella está para los que somos más o menos católicos y que tenemos, iba a decir más o menos católicos, que solemos tener imagencitas de muchas cosas. Yo siempre les digo, esta imagen de San Juan Bautista y esta de la Arcángel Gabriel, estas imágenes están muy bonitas. Pero si vas a hablar de María de Guadalupe, ahí es una cosa. Está viva y hablas con ella. Ella no solamente está viva y hablas con ella. Porque estamos hablando de un nivel totalmente distinto. Dios la pintó para que pudiera estar y ella misma pidió que estuviera en su casita. Las cosas en ese nivel son distintas. Entonces sí creo que está buscando Juan Dieguitos que volvamos a confiar y los otros Juan Dieguitos que hablemos de ella. Jorge, y uno de los aspectos más fascinantes sobre la Virgen de Guadalupe, incluso para las personas que no son católicas, es la tilma, ¿no? Y quisiera preguntarte, ¿qué tipo de descubrimientos científicos se han descubierto en el manto que aún no tengan una explicación natural? Fíjate, Brenda, que han habido muchos estudios de muchas maneras. Te voy a platicar. Cuando la imagen de la Virgen aparece en aquel 1531, hay varios milagros que se van dando, pero voy sobre los estudios. Eh, el obispo la coloca, ¿dónde es donde quieren que la pongamos? Y entonces Juan Diego le va a indicar la zona donde estaba el Cerro del Tepeyac, está junto al lago de Texcoco, un lago salado, donde el salitre se subía por las paredes. Construyen porque la Virgen no dice, lo quiero aquí en el monte, dice, lo quiero en el llano. La Virgen quería estar su casita en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Arriba hay una capillita, pero ella quería abajo. Entonces le construyen y muchas veces en la época en donde subía la Navidad, le llegaba a la pared el salitre. Es una imagen de una tela natural, es de una gabácea, es decir, tela lo más natural que existe sin ningún tratamiento, tela que duraba entre 15 y 20 años, no más allá de eso. Esa tela que traía Juan Diego y todos los más iguales tenían como ella, es su tela como la tenía. Cuando se la quita el obispo y la colocan y la cuelgan ahí, la cuelgan junto a una pared pues con unos clavitos, lo que haga falta, sin marcos, sin cristal, sin nada. Una pared donde estaba subiéndose todos los veranos y en muchas épocas la sal llegaba hasta arriba, es una pared de adobe, así estaban construidas antes, y entonces la tela estaba pegada siempre al salitre. Y resulta que el salitre es súper corrosivo, súper corrosivo, la sal es súper corrosiva. Había alguna cuestión por ahí, no se sabe exactamente, pero en algún momento se hicieron algunas reproducciones para ponerla junto a ella, igualita, de la misma tela, para ver qué pasaba, y duraban 4 años y estaban, pero deshaciéndose 5 años, hacían algunas más gruesas, lo que se decía, no puede ser que esto está pasando. Por prueba y error, a ver qué es lo que pasaba, y no había nada. Las mismas telas, los mismos más iguales, los ponían ahí y se destruían, ¿no? Para 1666, esta es una fecha muy importante dentro de estas muestras y pruebas. Eh, ya la Virgen de Guadalupe ya está siendo muy famosa en el mundo, muy famosa en el mundo, y entonces alguien pide que dentro de la liturgia de la iglesia haya una misa de Guadalupe, desde 1666, ¿eh? Misa de Guadalupe. Entonces, el Papa muy sabio dice lo siguiente, no, aguanten un tantito. Para hacer algo como eso, necesitamos darle una buena estudiada. Y entonces pide a un grupo de estudiosos, científicos, doctores, médicos, de todo, que fueran a hacer el estudio a la Virgen de Guadalupe, porque la creencia es que
era un milagro, que había sido aparecido, que había aparecido como milagro, que esta imagen de la Virgen de Guadalupe pues venía de Dios y había sido pintada por Dios, etcétera, y no había nadie que lo hubiera pintado. En aquellos momentos no había, hay teorías ahora de que había un discípulo que la pintó, nada que ver, no existían, nadie sabía estas técnicas, no existía nada, y por cierto, digo, lo que se hizo, si hubiera sido un indecito que pintaba, este es un detalle muy simpático porque pero mucha gente en internet diciendo, es pintada, y había un discípulo que pintaba súper bien, y era discípulo de maestros extraordinarios y por eso la pintó. Bueno, nada más quiero decirles a los que hablan sobre esto, estos maestros extraordinarios, a cualquier discípulo que le hubieran hecho, y este discípulo también, porque sí existió, es real, le enseñaban a pintar, sí es cierto. ¿Y saben cómo le enseñaban a pintar? En una tela le ponían una especie de yeso, como se preparan todas las telas que existen en el mundo, todas, para que no se cambie la tinta para el otro lado, para que no se pase, y entonces para poder pintar, porque si no será pintar como con plumón con servilleta. Ningún maestro, de estos grandes maestros, le hubiera dicho a alguien, pinta sin preparar y sin nada, porque obviamente la absorbe. Ok, entonces, si eso fuera cierto, esta tela hubiera sido preparada. No es cierto que no está flotando la imagen, está metida entre las telas, la absorbió completamente, incluso si la volteas, yo tengo aquí una imagen de la Virgen de Guadalupe, tengo varias, pero tengo una chiquita, si yo la volteo, es blanca, se imprime de un lado y del otro lado no. Si ustedes pudieran ver la imagen de la Virgen de Guadalupe de la parte de atrás, toda la pintura pasó hacia atrás y se coló. No existía una técnica que nadie hiciera de esto, estaba prohibido y solamente alguien que no hubiera preparado una tela de estas es de los que no tenían idea y era chafísima. Este es el discípulo de los super amigos que hicieron esto. Bueno, 1666 van a este grupo de estudio y empiezan a estudiar la tela y dicen, esto es imposible. A ver, estamos hablando de 135 años, esta tela pegada a esta pared de salitre, sin ninguna protección, y llegan los del lugar, imagínate que esto es una vela, llegan los del lugar y se la frotan a la tela, porque era lo que se acostumbraba, se la frotan a la tela, se la frotan ellos, en donde tienen alguna enfermedad, lo que sea, la vuelven a frotar y la prenden y la dejan ahí. Ok. Cualquier pedazo de tela que hubieran sido pasado por ahí, millones de personas, millones de personas habían pasado, siempre han pasado millones de personas desde el primer año. De los 9 millones de personas que se convirtieron, esa tela no debe existir. Y ellos dicen, primero por la duración no puede ser, 135 años, porque empiezan a ver las telas y revisan cualquier otra tela a gabás y dice, es tela natural, es biodegradable, tiene que haberse roto. Después ellos empiezan a verlos, no encuentran la flor de los pigmentos, no encuentran algo que es algo potentísimo. Cualquier pintura que existe en el mundo, la que pintó Miguel Ángel, la que pintó cualquiera de estos grandes artistas, si quieren un Picasso, lo que ustedes me digan, es una tela en la cual llega el maestro, coloca el pincel, le mete el pincel, lo mete en la pintura y después lo pone aquí y lo arrastra. Un poquito de pintura se queda ahí y chiquito más y chiquito más, y después el maestro la va a ir arrastrando y la va a ir arrastrando, y la fineza del pincel y las cerdas del pincel le van a ir reponiendo, pero aún así, no importa que tan fino sea, siempre se va a quedar perfectamente el registro de dónde empezó el pincel, dónde están las líneas, dónde está todo, y cómo va la pintura y cómo la fue arrastrando. Alguien que sabe sobre esto puede darle seguimiento a cualquier pintura, sabe cuándo empezó, dónde empezó y dónde empezó el pincel, si era diestro el maestro, todo. Se encontraron con un gran problema cuando quisieron analizarlo. Con lupas y con todo. No hay pincel, no hay rayas, no hay pintura, no hay nada. Es como si esta pintura lo hubieran estampado ¡fum! De repente y apareciera. Es imposible. Y entonces ellos, dentro de muchas cosas que van haciendo en 1666, dan esta primera respuesta al Vaticano para decirles, esta es un imposible. De hecho, es una tela imposible, es una imagen imposible, es estar, si hagan la misa para la Basílica de Guadalupe, porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos, en la tecnología que existe para nosotros, en lo que nosotros conocemos, esto es imposible. Eso fue en 1666. Dentro de las cosas, un poco para el asunto de la tele y para hablarlo. Pero eso no ha parado. Y han seguido haciendo más pruebas y más pruebas y más pruebas. Y se han querido buscar por qué sigue 1666, 135 años chiquitos. Estamos ahorita en el año, mañana, en este 12 de diciembre, se van a cumplir
494 años de que la pintura está. Es imposible que exista. Pero ¿qué cosas han ido apareciendo? Eh, que no se tenían pensadas, que no se sabían, que no se tenía la tecnología para ello. Las estrellas de la Virgen, las estrellas del manto, que hablan de esta parte imposible. Las estrellas del manto muestran exactamente cómo estaba la madrugada del 12 de diciembre de 1531. Cómo estaban las constelaciones en el cielo la madrugada del 12 de diciembre de 1531. Sí eran expertos en el cielo, sí en lo que sea, pero el que estaba pintando, ¿no? Si es que lo que dicen que estaban pintando, a quién se le hubiera ocurrido y cómo estaba, y además no lo sabíamos hasta después de mucho tiempo. Pero además tiene un pequeño detalle más bello sobre esto. No son como las vemos nosotros. Se ven exactamente así, pero como si alguien desde el cielo estuviera viendo hacia México y viera las constelaciones. Se ven justo al revés, no de aquí hacia arriba, sino de aquí hacia abajo. Estas son el tipo de cosas que dices, ¿dónde están las cuestiones sobre esto? Y vamos buscando más en el asunto de la tela, de cómo se ha ido haciendo, y los siguientes estudios dicen por ahí que lo que les decía, que la pintura está flotando, no está flotando, está incrustada entre hay muchas fotografías sobre eso, incrustada entre la tela. ¿Tiene temperatura? No, no tiene temperatura. Está ahorita en una base de metálica para cuidarla y que esté ahí. Y cosas como la bomba que se le puso en 1921, en esta época donde había que destruir todo lo que fuera de la iglesia, una bomba que rompió el piso, que rompió paredes, que rompió todo, que rompió... La bomba la pusieron aquí abajito. No había cristal contra balas ni nada de eso. Y la bomba destruyó todo lo que había, rompió cristales a 8 cuadras a la redonda. Y no pasó absolutamente nada a la Virgen. Entonces, si hablamos solamente del ayate, y después lo que viene en el ayate adentro es enorme, pero solamente hablar de esta parte, no se ha podido demostrar que esta imagen haya sido ni pintada ni hecha por hombre alguno y no hay forma, y menos con la técnica de antes. No había absolutamente forma de hacer lo que está aquí. Y si hablamos tantito de los ojos, que en los ojos se reflejan las figuras que están ahí, menos se sabía. No había todavía el conocimiento de la parte de la óptica, de lo que sucede, de cómo la córnea refleja, no se sabía nada. Y ahorita están las imágenes desde 1531 del obispo de Juan Diego y de los que estaban ahí. Es imposible. Y justo ahorita que hablas de esto de los ojos, de la temperatura, sé que ha habido varios científicos a lo largo de los años que han hecho estudios, ¿no? Sobre el iris, sobre la tez de la Virgen, que nos comprueban que de alguna manera la Virgen sigue viva a través del manto. Sí, eh, hay, hay una, hay un diálogo muy simpático, y los que a lo mejor algunos es en una época anterior, pero no importa. Hay un señor, a mí siempre me ha quedado bien, se llama Jaime Maussan. Él busca ovnis y busca cosas y busca, pero es un hombre muy apasionado por lo que cree que hay muchas cosas. Bueno, un día, si lo encuentran, escúchenlo de él mismo. Pide permiso para estudiar a la Virgen de Guadalupe como esta cuestión de fenómenos extraordinarios. Y mete cámaras y mete cosas y lo que sea. Él cree en la Virgen de Guadalupe, bueno, en ese momento creía en la Virgen de Guadalupe como tal vez yo creo en mi equipo de fútbol, no lo sé, o voz de estas, pero nada de este asunto de que me va a ayudar para la salvación, nada, nada. En algún momento dice él, va contándolo, que se queda solo y empieza a ver en la cámara, le ponen una cámara muy potente hacia la mirada de la Virgen. No le quitan el cristal ni nada, porque quitar el cristal es alguna cuestión, pero bueno, le están viendo. Y él empieza a ver cosas que no se ven a simple vista. Él empieza a ver pestañas, empieza a ver como que la mirada, el rostro, y profundiza en los ojos, dice, algo está pasando, que si fuera como una mirada viva. Y mientras él está metido observando los ojos de la Virgen, de repente escucha y dice que con la parte del cerebro una voz muy fuerte, porque como ¿qué quieres de mí? Pero no es un ¿qué quieres de mí, mijito? Él era un incrédulo realmente, estaba en otra cosa, dice, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Y se echa para atrás, casi se cae, lo cuenta él como una de sus anécdotas más importantes, y a partir de entonces se vuelve guadalupano. O sea, olvídate la idea de que andaba como medio dando bandazos en algunas cosas, a partir de entonces, a esta sonora, la Virgen me habló, y está aquí, y algo está pasando. Ah,
los científicos, los primeros, él mismo lo va contando. El primero no es el primero es alguien que está limpiando el cristal y dice, algo se ve en los ojos y le avisa a un oftalmólogo y el oftalmólogo, que es muy simpático, llega ahí, está haciendo el estudio, le dan permiso, sube una escalera, ve los ojos y de repente dice, perdón señora, ¿puede voltear a la izquierda? Y se da cuenta, dice, él sentía que estaba tan viva, que él creía que estaba viva y dice, "Sí, apartado, no, esto ya es mucho, esta no es una pintura". Y empezaron a buscar cosas muy fuertes en la cuestión de la mirada, de lo que está ahí, y se han encontrado detalles que son muy, muy especiales. Digo, obviamente, no solamente están Juan Diego, el obispo, y varias cuestiones, he encontrado una familia, están haciendo algunos estudios con computadoras muy potentes para poderlo sacar. No es el único, o sea, están los ojos, pero alguien dice el camafeo que tiene un crucifijo, es muy probable que pronto sepamos algo de lo que se encontró que está por ahí y algunas de las cosas que están pasando ahí. Y cuando ves la tilma y empiezas a conocer el mensaje, esto, Brenda, para nosotros nos ha tardado 500 años en encontrarlo. Los mexicas que leían esto todos los días, que tenían su maestría y doctorado y le hacían prueba en la primaria de leer glifos, estos dibujitos, lo leyeron en 5 minutos. Y por eso se convirtieron, a nosotros nos falta mucho, pero veían muchas de estas cosas. Y veían esta parte, y veían esta mujer que está vestida de sol, pero que también estas flores, hay unas flores aquí que están marcadas, que se llaman las flores tepetl, que tienen que ver con sus montes y cómo eran los montes. Y los montes siempre los llevan al cielo. Para ellos tenía algo muy, muy especial porque las nubes tenían que ver con ese cielo donde estaba el Dios Todopoderoso, las nubes, y después el sol que ellos creían que era lo más potente, pero la Virgen tiene los rayos saliendo de ella del sol, como diciendo, espérenme, aquí hay alguien más fuerte que el mismo sol, y no es ella, porque ella está en forma de oración, incluso con la cabecita inclinada y haciendo oración, y algo está pasando y se dan cuenta, no le alcanzan a ver acá abajo, pero su principio está inclinado un poquitín, está danzando como ellos danzaban para hacer oración. O sea, muchas de estas cuestiones que nos vamos conociendo y que nos van integrando al pensamiento entonces de lo que la Virgen les quería decir a ellos, de todos los milagros y después muchas de las cosas que hemos ido encontrando nosotros más adelante. Pero todo esto que leyeron, nosotros apenas empezamos a encontrar este mensaje tan bello que María les dice. Ella es muy bella también, este asunto de que ella es morenita, pero no es ni español ni mexica. Ella viene a decirles, quiero que estos dos pueblos se unan. Es algo muy fuerte cuando la Virgen aparece y se da este gran mensaje. Todavía hay muchas cosas más que conocer. Bueno, una última en el año 2005, dentro de estos estudios que se han ido haciendo cada vez más. Hay un contador que las matemáticas le salen súper bien, el doctor Ojeda, y dice, cuando hay tanta perfección, esta imagen es muy perfecta, muy perfecta. Cuando hay tanta perfección, seguramente hay música. No, no, ¿cómo crees? Seguramente hay música. No, no, ¿cómo crees? Y entonces le pidió a alguien, y empezamos a hacer unos estudios, de poner pentagramas sobre la imagen y poner las estrellas y algunos de los símbolos de las flores que tiene para ver qué pasaría si eso se hace. Ojalá y puedas ponerle a los que escuchan el podcast y se pueden meter en internet y encontrarlo, la melodía que se encontró en el ayate de la Virgen de Guadalupe. Es impresionante. Se cree, los que saben sobre esto, que Juan Diego es lo que escuchó en aquel momento que iba caminando el 9 de diciembre, que dice, ¿acaso estoy en el cielo? ¿En la tierra de mis padres? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la melodía que se cree que escuchó Juan Diego? Qué increíble, Jorge. Todos los hallazgos y me imagino que todavía hay más, ¿no? Cosas que seguro pues no nos va a dar el tiempo para platicar, pero cosas también que no se han descubierto, porque cuando algo está hecho por Dios, ¿no? Como bien lo dices, que es pintada por la mano de Dios y que verdaderamente está ahí la Virgen presente, pues bueno, el misterio nunca termina. Y bueno, ya por último, Jorge, quisiera nada más platicar de un tema. Em, Me parece sorprendente que en el año 1531, bueno, a partir de ese año, que la Virgen de Guadalupe se apareció en tierras guadalupanas, que esa aparición haya jugado un papel tan importante para la evangelización de un continente entero. O sea,
¿Cómo se puede explicar que millones de personas en una época en donde no existían los medios de comunicación ni ningún tipo de tecnología se pudieran convertir en tan poco tiempo? Fíjate que como que entras muchas cosas, pero tiene que ver con esta historia que te platicaba al principio de México. Cuando la Virgen aparece aquel 12 de diciembre, que ellos creían que el mundo se acababa, porque estaban pasando cosas tan feas, tan duras, tan malas. Parecía que todo iba a acabar, y en el momento en que Juan Diego suelta las rosas y cae su ayate, está el obispo, pero también había varios, voy a llamarles servidores, sirvientes que tenía el obispo, que eran mexicas, hombres y mujeres. Ellos leen esto y empiezan a leer esto que te voy platicando porque tiene que ver con eso. No es, la Virgen apareció y ya está. No, no. El mensaje que ella vino a dar. El mensaje que ella vino a dar. Y todavía no te hablo de Nica Dumpoa. El mensaje de Nica Dumpoa es muy poderoso y después lo conocieron. El mensaje de la Yate. Cuando ella desaparece, y lo que te decía platicando un poquitín, una mujer morena, morenita, pero mestiza, diciéndoles, quiero que se unan los dos en uno. Ella peinada de raya en medio, que es una doncella, las doncellas de 15 y 16 años, solamente ellas se podían vestir, peinar de esa manera, de raya en medio. Es una doncella, pero tiene un símbolo que es muy especial para ellos, estar encinta. El concepto, la frase estar encinta no la inventamos nosotros, la inventaron los mexicas. Le ponían una cinta a las mujeres se ponían una cinta embarazada, para que dijera está embarazada. Entonces, ellos venían de un momento en el cual el dios Sol, al que le habían dado su vida y miles de sacrificios, los acababa de traicionar cuando los españoles dijeron, nunca más un sacrificio. Y ellos dijeron, pues verás cómo el dios Sol nos vengará. Mañana no va a salir. Se acabaron los sacrificios que llevaban años. Llevaban años. Es que ellos eran súper malos. No. Habían sido elegidos por el dios Meshi, así lo sabían ellos, para hacer que el sol naciera todos los días. Y si ellos no hacían sacrificios, el sol dejaba nacer, no para ellos, para los egipcios, para los fenicios, para los griegos, para todo el mundo se acababa. Y entonces ellos traían cargando y habían aceptado porque son guerreros y echados muy para adelante. Gracias por elegirnos. Nosotros haremos sacrificios para que el sol salga. Lo vamos a hacer. Y siempre hacíamos sacrificios. Entonces, incluso había sacrificios reales donde habían puesto a sus hijos mismos para que el sol saliera. Entonces ellos sabían perfectamente que aunque sea todo esto, había un Dios que los iba a cuidar y los iba a defender. Sacaban los sacrificios muy bien, güerito. Fue tu última palabra. Mañana les va a dar frío y se mueren. No sé por qué. ¿Qué pasó al otro día? Al otro día salió el sol. Y al siguiente también. Y al siguiente también. Este pueblo, traicionado por Dios, que había sido castigado, que había sido pues, hecho esclavo, que le quitaron sus posesiones, que le quitaron sus templos, que rompieron todo, pero que sea, vivía como muerto, vivía como muerto. Y creía que Dios los había abandonado para siempre. Ellos eran, todo era Dios para ellos, ¿eh? Sus pirámides, todo era Dios, todo era Dios. O sea, no era una cosa, todo como sea, vivimos en eso. Toda su vida era Dios y todo se había caído. Entonces, cuando llega la Virgen de Guadalupe, cuando ellos creían que se iba a acabar todo eso, aquel 12 de diciembre, justo el 12 llega la Virgen, ellos empiezan a leer todo esto, una mujer que viene del cielo, que tiene la fuerza sobre esto, que parece que está por encima del sol, que parece muchas cosas, y se le ve la tesis esta, me está pidiendo que los dos pueblos, este cabafeo, esta crucifijo, esta cruz que habla de la religión que me están diciendo los españoles, hay algo más, las flores tepel, que está todo esto, y se van encontrando varias cosas, aunque no alcancen a ver, y el ángel, pero sí lo puedo ver aquí, perdón que ponga aquí al bajito, este ángel está dando un mensaje. La Virgen está vestida de cielo y de tierra. Aquí están todas los montes. Y el ángel toma con una mano el cielo, con otra mano la tierra, su vestido. Para ellos el ángel era un mensajero. Esta es la única mujer que va a poder unir el cielo con la tierra, lo que ustedes están buscando. Esa respuesta la va a dar ella. Búsquenla a ella. Entonces, siguen leyendo todo lo que ella va poniendo y seguramente leyeron muchas cosas más, pero cuando llegan a este momento, todo pasa. Cuando llegan a ese momento, ellos sabían que a pesar de todos los dioses, había un Dios que era el más poderoso de todos
que como no sabían cómo mencionarlo o nombrarlo, se les ocurrió lo siguiente: poner un círculo y ponerle 4 pétalos. Para ellos 4 era perfección, el número 4 era lo más importante para ellos. Un círculo que significaba eternidad, y 4 pétalos, las flores eran lo más bello para ellos. 4 pétalos que significaba el verdaderísimo Dios por quien se vive. Desde entonces habían decidido que cuando ellos se quisieran referir al verdaderísimo Dios por quien se vive, se referían a Él con eso: una flor, un círculo y 4 pétalos. Cuando aparece ella y alcanzan por fin a ver ahora sí en el centro, en donde está el bebé, embarazada, la flor Nahui Olim, que significa el verdaderísimo Dios por quien se vive, entonces ellos caen en entendimiento perfecto. Entonces Dios no nos abandonó. Vino la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, con nosotros a cuidarnos para siempre. Estamos salvados. Salieron corriendo y empezaron a decirle a todo el mundo: ya vino Dios a cuidarnos y a salvarnos. Y entonces llegaron miles y miles a bautizarse. Y los mismos misioneros les decían, ya, porque tenían que bautizar 10,000 personas al día. Sus manos ya estaban, se las tenían que agarrar, ya no podían, ya no vengan. Y decían, ¿cómo puedes venir tú de allá si nunca fuimos a hablarte de Dios a ti? Jamás. Chiquito, no te pierdas, no te confundas, no fuiste tú, es ella. La sola presencia de María cambió la historia de nuestro país, y con ese cambio en la historia de nuestro país, muchos otros países se fueron uniendo con esta misma idea, con esta misma ideología de bondad, de amor, de, oigan, vamos a unirnos, hagamos algo bello. Eso pasó. Y Brenda, si le damos chance, vamos por espectaculares, vamos por las casas, por todo. Si volvemos a poner a la Virgen María en todos lados, dentro de 6 años, en estos 500 años, va a volver a pasar. Va a reconvertir a nuestro México, a nuestros países, a a todo el mundo. Qué bonito, Jorge. ¿Y qué mensaje crees que la Virgen de Guadalupe quiere darnos el día de hoy, aquí, en el ahora, en el presente, en el 2025? Yo creo que nunca ha dejado de ser el mismo mensaje bellísimo, el más bello, por lo cual los papas han volteado, por lo cual cuando se escucha el Nícano Pogba le dicen el Evangelio Mariano, por lo cual cuando alguien escuche lo pone en todos lados y lo quiere poner en todos lados, y que es una frase que ha sido la más icónica: que no estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu mamá, que no te preocupe cosa alguna si me das oportunidad de ser tu mamá, que no estoy aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu mamá. Vuélvela, te invito, tú que estás viendo este podcast, atrévete. Es una locura, sí. Es un acto de fe, sí. Poner una imagen de este tamaño, ¿es una moda? No. Es un acto de fe. De este tamaño, del tamaño, lo que quieras. Y ponla en la sala de tu casa. Atrévete y dile: quiero que entres en mi casa. Quiero que te quedes en mi casa, para que escuches la ternura de María diciéndote: yo soy tu mamá, tengo la dicha y el honor de ser tu mamá y te voy a cuidar siempre. Y van a empezar a pasar cosas de las que nos han pasado a nosotros y muchos más. Te lo aseguro, porque hay millones y millones de testimonios que todos los días escuchan y escriben de lo que está haciendo la Virgen María de Guadalupe. Muchísimas gracias, Jorge. Pues sé que habría muchísimas cosas más que podríamos seguir platicando, pero pues bueno, el tiempo de este episodio es limitado y es por eso que quisiera preguntarte si los que nos están escuchando te quisieran contactar para conocer acerca de este apostolado de Casitas de Guadalupe o de llevarte para que des alguna plática sobre este misterio guadalupano. ¿Cómo te pueden encontrar? Mira, yo sé que tengo redes y soy malísimo para ello, pero les voy a dar el WhatsApp, que es la forma más fácil que me localicen. Y a lo mejor tú después, bueno, lo podemos poner allá abajo, como está. Es un WhatsApp de México, es 442-258-2482. 442-258-2482. Acabas de decir algo que es bien interesante. Estamos haciendo el proyecto Casitas de Guadalupe y queremos llevarlo a todos lados. O sea, que gente tenga estas imágenes. Esta es la copia más bella que existe, la misma que con la que se hicieron las imágenes
de la Basílica de Guadalupe con un costo mucho menor, gracias a Dios, puede llegar a muchos lados. Queremos que esté en todos lados, pero la plática está solamente se ha dado un pedacito de todo lo que es la plática. Yo estoy yendo, acabamos de ir a Madrid a dar plática, fuimos a Roma, estamos en Guadalajara, yo estoy tratando de que llegue esto y que se reproduzca. Si hay alguien que dice, Jorge, y me pasas la plática y me dices si yo la puedo dar, claro que sí, por favor, necesitamos multiplicarnos. Esta no es la historia de uno, es la historia de muchos. Tenemos que llegar a todos lados. En el proyecto, los que conozcan un poco Reino Christi, de alguna manera, este proyecto que se está haciendo aquí en equipo con señores aquí en Cancún, y ya se está pidiendo, los padres lo están pidiendo para que se reproduzca a nivel nacional, para hacer este mismo proyecto a nivel nacional, se basa en equipos, vamos a estar haciendo como muchas cosas, o sea, es el momento. Estamos arrancando, algo que puede ser muy bello, sin mucho problema, a cualquier lugar vamos a dar la plática, no tiene ningún costo, no tiene ningún costo, solo hay que, lo que sea para llevar para allá, y ya está. No se cobra un peso por dar una plática como estas, pero créanme que ayuda muchísimo para volver a meter la fe y te va a ayudar en cualquier parte volver a poner a la Virgen. Contácteme de esa manera, creo que es la más fácil. Y muchas gracias, Jorge. Y más ahora que estamos en esta novena intercontinental de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Creo que es muy importante el poder redescubrirla, llevarla a los lugares donde a lo mejor hay gente que no la conoce en su totalidad o simplemente para volver a enamorarnos de ella ahora que vamos a celebrar este acontecimiento tan importante para la iglesia. Así es la novena y ojalá y hagamos algo, aquí lo estamos planeando mucho. En el 2031 yo espero que hagamos una mega fiesta, mega super ultra fiesta. Me encantaría saber que vamos a lograr hacer 200 estadios en toda la República y en todos los lugares y en el mundo entero. Pero para llegar a eso, el día de mañana tenemos que hacer fiesta más grandota y el siguiente 12 más grandota y eso más grandota. Mañana aquí vamos a ser 10 parroquias donde se van a restar, le llamamos 500 años, 500 flores, 500 rosas a María. Se van a rezar 500 Aves Marías seguidas, son 2 horas y media, para agradecerles, y van a llevar 500 flores cada una de las 10 parroquias, y vamos a multiplicar después por 20, por 30, por 50, y estamos pidiendo permiso para hacer estadios, para hacer eventos grandotes el día 12. Tenemos que crecer y multiplicarnos, necesitamos equipos para hacerlo, y ojalá podamos reproducir en todos lados, porque la novena intercontinental va pasando, van ya 3 años, nos quedan estos 6, y hay que hacerlo y hacerlo bien. Excelente. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y a ti que nos estás escuchando, ojalá que esta conversación haya encendido en tu interior el deseo de acercarte cada vez más a la Virgen de Guadalupe, a nuestra Madre del Cielo, dejarte mirar por esa mirada que está viva y pues nada, permitirle que te lleve tomado de su mano hacia el cielo. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Gracias a los que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Brenda, gracias a todos los que nos escucharon. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.